Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En las cartografías cambiantes del Star System turco, donde la admiración pública convive con una presión que a menudo atraviesa la vida privada, la reciente confesión de Sıla Türkoğlu ha abierto una línea de tensión que cede lo sentimental y se instala en el terreno de la dignidad profesional. En una entrevista íntima realizada en Estambul, la actriz articuló con voz contenida pero firme una experiencia repetida que consistió en la insistencia de su entonces pareja para que postergara proyectos, ambiciones y plazos personales hasta un momento indeterminado, petición que con el tiempo devino en una carga imposible de sostener. Esa revelación, lejos de ser mera anécdota de entretenimiento, obliga a preguntarnos cómo se distribuyen las prioridades en relaciones donde ambos miembros tienen vidas públicas y carreras en expansión. La biografía profesional de Sıla, forjada entre papeles que la consolidaron en Turquía y en mercados internacionales aficionados a las ficciones turcas, siempre estuvo acompañada por aspiraciones que no se limitaban a interpretar. Su ánimo creativo incluía el deseo de experimentar en teatro, de emprender viajes profesionales fuera del país, según expresó ahora, la voluntad de dirigir y contar historias desde su propia mirada. Todo ello, sin embargo, quedó repetidamente en espera, según relató, a causa de una dinámica relacional que pedía paciencia y posposición. Compañeros de rodaje y colaboradores describen a una mujer de disciplina implacable y de ambición serena, cuyas concesiones pasadas no eran fruto de desinterés sino de afecto. Lo que la entrevista dejó claro es que el afecto tiene límites cuando exige la anulación permanente de las aspiraciones ajenas. Frente a esa confesión, la reacción pública no fue unívoca. En la otra orilla aparece Halil İbrahim Ceylan, quien respondió con mesura y una frase breve en sus redes: a veces el amor no basta. A veces los caminos se separan para que cada uno encuentre su propia luz. Expresión ambivalente que algunos interpretaron como atisbo de arrepentimiento, otros como constancia de diferencias irreconciliables en proyectos de vida, y no pocos como un reconocimiento de que ambos necesitaban reasumir su independencia. Desde el entorno de Halil se atisba una fase de reflexión. No se trata de demonizar a nadie, sino de constatar que pedir a otro que espere indefinidamente equivale, en muchos casos, a usurparle tiempo vital que no vuelve. En la esfera digital, las palabras de Sıla se convirtieron rápidamente en un catalizador de testimonios y debates. El hashtag #MyDreamsMatter reunió relatos de mujeres que narraron, con crudeza y honestidad, cómo sus proyectos quedaron subordinados a la paciencia exigida por relaciones que prometían esperanza y ofrecían demoras. Historias de renuncias pequeñas y grandes llenaron foros y comentarios, transformando una confesión individual en un fenómeno colectivo que cuestiona prácticas afectivas naturalizadas. En News Around seguiremos indagando y compartiendo análisis detallados sobre estas dinámicas. Si valoras un periodismo que mezcla contexto, empatía y rigor, suscríbete, activa la campanita y participa con tu comentario. Desde la perspectiva profesional, la coyuntura abre oportunidades para Sıla que, paradójicamente, nacen del cierre de una etapa íntima, contactos de productoras en España y México, mercados que han recibido con devoción las telenovelas turcas, y el rumor, con más fuerza cuanto lo reseñan varias fuentes del sector, de un posible debut como directora teatral que la situaría también detrás de las cámaras, no solo delante. Estos movimientos configuran la imagen de una artista que decide pasar de protagonista a autora, que convierte la ruptura en reorientación creativa, y que hace de la voluntad una herramienta de trabajo. En ese tránsito se intuye la posibilidad de que el dolor se transforme en motor para una voz propia que busca contar desde la experiencia y la autocrítica. La industria cultural, por su parte, no ha permanecido indiferente. Actrices consagradas, directores y agentes aprovecharon la ocasión para señalar,
con prudencia y conocimiento histórico, la existencia de prácticas tácitas que tienden a invisibilizar las carreras femeninas, la repartición desigual de tiempos, la expectativa de paciencia y una cultura de acuerdos no formalizados que terminan recortando la trayectoria de quien acepta esperar. En algunos foros especializados se propuso debatir mecanismos institucionales que ofrezcan garantías de autonomía creativa dentro de equipos mixtos. Protocolos de planificación, cláusulas que respeten proyectos individuales y asesorías para negociar tiempos, medidas que, si se aplicaran, podrían cambiar la pauta de relaciones profesionales y personales en el medio. Además, si te interesa que profundicemos en políticas que protejan la autonomía creativa, apóyanos con un clic en unirse para financiar investigaciones y reportajes extensos. Es importante subrayar que la historia de SLA no se reduce a una narrativa de víctima y culpable. Lo que emerge con fuerza es la figura de alguien que decide recuperar la palabra y la agencia sobre sus deseos. No se trata solo de terminar una relación, sino de recomponer un proyecto de vida que incluya sus inquietudes artísticas y sus anhelos de expansión. En la entrevista ella misma describió ese movimiento como una reorientación deliberada, apartarse de la espera para construir un espacio donde sus aspiraciones encuentren materialidad. Esa declaración es, en sí misma, una invitación pública a repensar cómo se establecen las jerarquías de prioridad en parejas de alto perfil, y a evaluar si el amor siempre legitima la solicitud de sacrificios. La repercusión en redes sociales y en medios especializados ha sido variada, desde quienes celebran la valentía de SLA hasta quienes piden prudencia y matices antes de sacar conclusiones. Entre ambos polos se abre, sin embargo, un debate social útil sobre la responsabilidad afectiva, la necesidad de promover relaciones que potencien y no limiten, y sobre cómo la exposición mediática complica la gestión de procesos privados. Newsaround quiere escuchar sus voces en ese debate. ¿Piensan que la valentía pública de SLA podrá traducirse en cambios culturales dentro del medio? ¿O creen que hará falta legislación y protocolos para que las transformaciones sean reales y sostenibles? Mientras la actriz reorganiza su agenda y pone en marcha pasos concretos hacia una autoría propia, cursos de dirección, contactos internacionales y el esbozo de un guión con tintes autobiográficos, la escena pública asistirá a la prueba de si la narrativa pública acompaña o entorpece su proceso creativo. El gesto de SLA, por tanto, aparece como paradigma de un nuevo modo de proceder, no huir de la exposición, sino usarla para reclamar condiciones más equitativas, para exigir que las relaciones, también en el ámbito público, respeten los plazos vitales de cada cual. Por último, queremos invitarte a participar activamente. ¿Has vivido alguna vez la sensación de posponer un objetivo por amor o por lealtad a otro proyecto? ¿Crees que la industria debe adoptar normas que protejan la autonomía artística y emocional de sus profesionales? Comparte tu experiencia en los comentarios, suscríbete a Newsaround, activa la campanita y apoya nuestro trabajo con el botón Unirse. Si quieres que investiguemos a fondo las propuestas internacionales que rodean este caso y que hagamos reportajes que iluminen las transformaciones necesarias en el mundo del entretenimiento. Tu opinión es parte esencial de la conversación. Cuéntanos, ¿el amor debe ser siempre un impulso que potencia, o con demasiada frecuencia se transforma en un freno silencioso? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.